Radio Red de RCN. Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. Les decíamos hace unos cuantos minutos que los días o las horas o los minutos de Boris Johnson como premier de la Gran Bretaña estaban contados. Se los confirmamos. Confirmada la renuncia de Boris Johnson, que está esperando que designen su sucesor en el Partido Conservador, que es el partido mayoritario en la Gran Bretaña, para retirarse del cargo. Se cayó Boris Johnson. Es que no podía mantenerse, y no podía mantenerse por cosas pequeñas que de las grandes líbranos, Señor. Pero ¿cómo es posible que en época de plena pandemia, exigiéndole toda clase de sacrificios al pueblo británico para evitar el coronavirus, disponiendo medidas restrictivas para la circulación de la gente, para la vida normal de la gente, estuviera haciendo fiestas en el palacio? Eso no se lo perdonan, y no se lo perdonaron, y se cayó Boris Johnson. De manera que eso es lo que tenemos. Bueno, queridos amigos, ¿y ustedes están preocupados porque no saben del paradero del presidente Duque? ¿No se sabe dónde está? Pues hemos visto al presidente dando algunas intervenciones o haciendo algunas intervenciones en algunos actos, doctor Fernando, y llamaban la atención dos cosas. La primera, que es mucho más el ruido que está generando los anuncios del presidente electo Petro que los anuncios que pueda hacer o dejar el presidente Iván Duque. Eso es lo primero. Muchos sienten que aunque Petro se posesiona exactamente en un mes, se pareciera que ya fuera el presidente en propiedad de Colombia, y por eso tantos anuncios y tanto nerviosismo en el pueblo colombiano. Pero en medio de esas apariciones esporádicas que tiene ahora el presidente Iván Duque, que ha dejado importantes espacios en manos del nuevo electo presidente, ha dicho cosas que me llaman mucho la atención y me pregunto, doctor Fernando, ¿por qué no las dijo antes? ¿Por qué hasta ahora? Por ejemplo, ha dicho el presidente Iván Duque que el tema del aborto en Colombia no es un derecho, y llamó las cosas por su nombre, lo que me llamó mucho la atención, porque ha sido muy prudente con el tema del aborto. Entonces hay que ser políticamente correctos, y que el aborto está muy bien si son en las 3 causales, y poco a poco han ido conquistando hasta el punto los proaborto en Colombia de lograr que se permita matar a un bebé que está por nacer hasta antes de que la mamá le dé a luz. Entonces, muy bien por esa declaración del presidente Duque. Hubiéramos querido escucharle cosas como esa desde el primer día que se posesionó. Pero ha dicho otra que también me llama la atención, y es que empieza a tratar de contestar algunas ideas de Petro y de su grupo de gobierno. Ha dicho que el petróleo representa cerca del 40% de la inversión extranjera directa al país y más del 40% de la generación de divisas. Y No, que, Dios mío, ¿y quién se lo sopló? Pero ¿por qué lo dice? ¿Pero por qué lo dice, doctor Fernando? Por la insistencia del sector petrista en el poder en que no va a haber exploración ni explotación de petróleo como se venía haciendo. Escuchamos un poco de esa intervención del presidente Iván Duque el día de ayer, respondiéndole al señor ministro Ocampo, el que será ministro de Hacienda, y obviamente a Gustavo Petro, que sigue disfrutando de Europa. Los nadies y las nadies también tienen derecho a vacacionar. Escuchemos. No nos pueden decir a nosotros, petróleo no, porque resulta que el petróleo, gústenos o no nos guste, representa cerca del 40% de la inversión extranjera directa en el país, más del 40% de la generación de divisas, más del 30% de la capitalización bursátil y más del 20% de los ingresos tributarios de la nación. Decir que ese sector es estratégico en virtud de esos argumentos, claro, es de bulto, eso es incuestionable, pero también sabiendo que Colombia no depende de ese sector para la generación de su energía, porque más del 90% de la energía de Colombia es renovable y sigue creciendo, sumándole hídricas y el potencial de las renovables no convencionales.
Luego la exportación de ese petróleo nos trae divisas a nosotros para literalmente aprovechar la riqueza del subsuelo para enfrentar la pobreza del suelo. El día que se pierde la certidumbre en el sector de hidrocarburos, la única cosa que vamos a seguir teniendo es un incremento desmesurado del dólar en nuestro país y por lo tanto afectando las cadenas de valor de importación y contribuyendo a una mayor inflación. Por eso, sin entrar en la ideologización, el sector de hidrocarburos en Colombia debe verse como un sector estratégico, aun cuando eso no sea óbice para que nosotros sigamos haciendo la transición con otros sectores. María, La respuesta, Petro. Qué cosas tan nuevas y tan oportunas, ¿no? Faltando un mes para retirarse del cargo, ahora descubre que el petróleo es definitivo para la economía colombiana, definitivo para su balanza cambiaria, definitivo para las regalías que se pagan en los pueblos pequeños de Colombia, definitivo para los ingresos fiscales, definitivo para todo es el petróleo. ¿Por qué no lo dijo antes? ¿Por qué no libró esa batalla con tiempo? Pues es la pregunta que nos hacemos, ¿no? Pues tiene toda la razón. Creo que va apareciendo y va diciendo cosas que hubiéramos querido escucharle durante estos 4 años. Crítica constructiva, evidentemente. Doctor Fernando, ¿recuerda usted quién es Iván Velásquez? Sí, claro que sí lo recuerdo, claro. Bueno, el Claro país que lo sí. tiene en el radar, recuerden ustedes, un ex magistrado de un tribunal en Antioquia, que se perfiló como el hombre que era el terror de los que llamaron parapolíticos. Bueno, recordando que en Colombia nunca hubo FARC política, sino que solamente se dedicaron a perseguir a los que supuestamente habían tenido relación con grupos paramilitares o habían tenido algún acercamiento. Pues muy bien, Iván Velásquez estuvo fuera del país durante más de una década, trabajando en algo que se llamó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. ¿Y por qué traigo el tema de Iván Velásquez? Porque revisando redes sociales de nuestros políticos encuentro una muy especial, una mención que hace la senadora María Fernanda Cabal en su cuenta de Twitter. Senadora María Fernanda Cabal, que en estos momentos se encuentra en Rumanía haciendo una gira internacional de lucha contra la extrema izquierda. Vamos a ver qué trae desde allí. Pero bueno, lo que ella ha puesto de presente a través de sus redes sociales es uno de estos videos que salió de un comité de víctimas de lo que llamaron la CICIG, Comisión Internacional contra la Impunidad, en ese país, en Guatemala, comisión de la que hizo parte por más de una década el exmagistrado Iván Velásquez. Escuchemos parte del momento en el que el presidente de Guatemala expulsa precisamente a Iván Velásquez de ese país después de una serie de señalamientos muy graves que hicieron en su contra por haber tenido que ver en medio de la montaje y persecución judicial a personas que luego fueron declaradas inocentes, pero que él, en medio de ese trabajo que hizo con la Comisión Internacional contra la Impunidad, pues obviamente terminó por conducir a muchas personas a una prisión injusta, como lo denuncian ellos a través de una serie de videos que se llama Víctimas de la CICIG. Escuchemos lo que dijo en aquel momento el presidente cuando declaraba persona no grata al exmagistrado Velásquez. El presidente de la República y jefe de Estado de Guatemala, con fundamento en la Constitución Política de la República de Guatemala, como presidente de la República, por los intereses del pueblo de Guatemala, declaro non grato al señor Iván Velásquez Gómez en su calidad de comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y ordeno que abandone inmediatamente la República de Guatemala. Esto es lo que ha dicho el presidente Jimmy Morales en el año 2017, cuando declara non grato a Iván Velásquez. ¿Y por qué el tema de Iván Velásquez suena? Hace unos cuantos meses, el presidente electo Gustavo Petro se reunió con el exmagistrado Iván Velásquez y escribió en su cuenta de Twitter: gracias, exmagistrado Iván Velásquez, libraremos una lucha a fondo contra la corrupción. Lo dijo en un trino que publicó el 27 de mayo del 2022, hace muy poco. ¿Qué es lo que está proponiendo Gustavo Petro? Recordemos, y lo hablaba usted, doctor Fernando, con el doctor Pombo hace unos minutos en La Hora de la Verdad: eliminar la Procuraduría para crear una Fiscalía Anticorrupción.
Entonces la pregunta es, el magistrado Velázquez, quien fue expulsado de Guatemala por el presidente Jimmy, terminará siendo el jefe de ese nuevo ente que creará Gustavo Petro al lograr eliminar la Procuraduría. No sé, lo dejo para que ustedes lo piensen. Un instrumento muy a propósito, ¿no? Iván Velázquez no tiene muchos relatos de conciencia para llevar ante los tribunales y para condenar y para disponer de la vida de personas inocentes con tal de mantener su título del gran paladín contra la corrupción. En Guatemala lo recuerdan muy bien y no es sino que lo pregunte, y no es solamente esta decisión del presidente de la República, sino que quienes sufrieron a Iván Velázquez están en condiciones de decirnos quién es él. De modo que, bueno, yo no sé si Gustavo Petro vaya a correr ese albur, porque son muchas las cosas que se pueden decir de este señor después de su paseo por Guatemala durante 10 años. Fue sencillamente siniestro Iván Velázquez. De manera que y ahora la gran pregunta que se hacen algunos en Colombia es ¿cómo llevará a cabo esa reforma que pretende Gustavo Petro, reforma constitucional con la que se elimina la Procuraduría General de la Nación? Procuraduría que antes, hay que recordarlo, sí, antes otros líderes políticos de todas las orillas han dicho que hay que eliminar porque es un portín burocrático, porque es politizada, porque ha sido usada por algunos que llegaron al cargo de procurador para presionar decisiones y para amedrentar a políticos. Entonces, en ese orden de ideas dicen que tiene que acabarse la Procuraduría. Pues muy bien. ¿Quién decía eso? Yo nunca lo oí. Nunca lo oí. Desde los sectores de la izquierda se ha dicho que la Procuraduría está politizada y esa es una de las razones para acabar con la Procuraduría. Que había que acabarla, ¿no? Nunca lo oí. Esto es una idea completamente nueva del presidente. Bueno, si consigue usted la declaración de alguien diciendo que hay que acabar la Procuraduría General de la Nación, me lo cuenta. Cada uno la quería utilizar, cada uno tenía sus razones para mantenerle miedo, para mantenerle respeto, para mantener la Procuraduría a su servicio y no al servicio de la sociedad, como lo estuvo realmente durante todo el tiempo en que fue procurador Alejandro Ordóñez Maldonado, ejemplo de procuradores en Colombia. Pero yo no recuerdo que eso se haya discutido, de Mar. Si usted lo recuerda, trate de buscarnos las declaraciones de alguien que dijera hay que acabar la Procuraduría General de la Nación. Hay dos personajes de la vida política. Uno ha sido Sergio Fajardo, que ha propuesto acabar con la Procuraduría, y el otro, que ha estado muy de acuerdo con la idea, ha sido Francisco Santos, el ex vicepresidente del presidente Uribe, quien ha dicho que es necesario acabar con la Procuraduría. Bueno, busque las declaraciones para que yo le crea. Claro que sí, ya mismo se las tengo. Y esto lo dijo a través de su cuenta de Twitter hace muy pocos días. Ha escrito lo siguiente el ex vicepresidente. La verdad, sí, Gustavo Petro quiere acabar la Procuraduría. Lo acompaño en esa decisión. Solo le sirve a los políticos que la llenan de amigos. Ojalá haga lo mismo con la Contraloría. Ahí se ahorra 3 billones o más para gasto social. Bueno, pero eso fue después de que Petro tomó la decisión, no antes. Y voy a buscarle porque también ha habido idea de acabar con la Contraloría desde hace mucho tiempo y muchos acompañaron la idea de poder eliminar la Procuraduría. Pero, ¿a qué iba este tema, doctor Fernando? A que muchos se plantean la manera en cómo va a llevar a cabo la reforma constitucional. Entendiendo un poco cómo funciona el fenómeno de la sustitución constitucional que hace que se declare inconstitucional cualquier acto legislativo que pretenda suplantar o eliminar definitivamente la estructura básica que tiene el sistema constitucional colombiano. Entenderíamos que un acto legislativo no prosperaría y pudiera inclusive ser rechazado por la Corte Constitucional al hacer ese juicio de sustitución. Por lo mismo,
Entonces algunos dicen el poder que tiene Petro en el Congreso no le serviría porque aunque logre aprobar el acto legislativo que tiene 8 debates, la Corte le pudiera tumbar la medida por sustitución constitucional. ¿Qué se plantea entonces? Se plantea, yo no sé hasta qué punto, la posibilidad de una constituyente para pensar en poder reformar la Constitución sin problema alguno respecto de lo que piense la Corte Constitucional. Madre Santa. Bueno, que ahora le apareció otro enemigo al fracking, que es nada menos que José Antonio Campo, el que será ministro de Economía a partir del día de la posesión de Gustavo Petro de hoy en un mes. Y Ocampo, ¿cuál es la bronca que le tiene el fracking? Le han preguntado al ministro José Antonio Campo porque él ha dicho, recuerde, hay que explorar y explorar más. Fue lo que dijo el ministro hace 4 días. Y entonces aparece la nueva anunciada ministra de Ambiente, la señora Muhammad, y le preguntan qué va a pasar con el fracking. Y ella dice, vamos a eliminar esa posibilidad. No va a haber fracking en Colombia. Entonces le preguntan nuevamente a José Antonio Campo, bueno, ministro, usted que va a ocupar la cartera de Hacienda ha dicho que hay que seguir explorando, pero ¿cómo explorar si su compañera Muhammad dice que no debe haber fracking? Entonces respondió lo siguiente, abro comillas, yo también apoyo la decisión de no hacer fracking, no creo que sea una necesidad de Colombia, tiene muchos riesgos ambientales que yo, pues que he vivido en Estados Unidos en los últimos años, ese debate ya es muy candente, por ejemplo. Los mayores temblores en la zona son en los estados donde hay una gran cantidad de fracking y ha habido muchos riesgos en materia de agua subterránea. De hecho, en la campaña que yo apoyé, la de Sergio Fajardo, también estamos en contra del fracking, es lo que dijo el señor Ocampo en declaraciones a una radio. Bueno, Dios santo, pero debió agregar, vamos a reemplazar el petróleo y los ingresos fiscales y los ingresos cambiarios del petróleo por tal o cual producto, de tal o cual manera. Entonces, ¿y cuál es el debate sobre fracking en los Estados Unidos? En los Estados Unidos están felices con la producción de petróleo. El país más productor de petróleo en el mundo con Arabia Saudita son los Estados Unidos. Están felices con eso. Y eso le ha dado riqueza a muchas regiones de los Estados Unidos que estaban deprimidas y eso ha permitido que los Estados Unidos tengan una producción petrolera que signifique una respuesta a los problemas energéticos que tienen los Estados Unidos. Por ejemplo, todos los desarrollos que se hacen para tener automóviles eléctricos, para eso se necesita petróleo y se necesitan sus derivados. Los Estados Unidos no pueden renunciar al fracking y nadie está dispuesto a renunciar al fracking en los Estados Unidos. José Antonio Campo falta a la verdad. Es que nos vienen con el cuento de que como yo viví en los Estados Unidos, yo supe. A ver, diga dónde, diga cuándo están los Estados Unidos disponibles o dispuestos a acabar con el fracking. Eso se lo inventa Ocampo o se lo inventa la ministra. ¿Cuál es la ministra? La del ambiente, ¿no? Muhammad, ¿es como se llama? Bueno, en todo caso, esos son los enemigos del fracking en Colombia, de qué vamos a vivir y cómo vamos a vivir. Y ahora hablan también de la marihuana recreativa. La marihuana recreativa es el uso de un alucinógeno pavoroso. Yo sigo insistiendo en el libro Las llaves del reino. Es una lástima que a nadie se le ocurra reimprimir esa obra que se escribió hace tantos años en Colombia, que es la memoria que tiene un gran colombiano, un hombre muy inteligente, el doctor Vélez Sáenz, un hombre muy capaz, filósofo, pero dominado por la marihuana. Y él cuenta su historia, cuenta su drama, cuenta su tragedia. Pues bien. Las llaves falsas, doctor Fernando. Las llaves falsas, sí. Sí, las señor. Pues vea usted, ahora nos proponen, y lo hacen con qué vehemencia, qué cosa tan complicada. Esto del poder en algunos es una cosa muy difícil. Gustavo Bolívar
dice lo siguiente en sus cuentas de Twitter, y obviamente me aterra todavía ver cuántos le apoyan la idea. Ha descrito lo siguiente: cannabis legal el 20 de julio presento, él escribió presentó, pero dice presento, de nuevo el proyecto de ley que regula la marihuana de uso adulto. Con nuestras mayorías vamos a aprobarlo. Dejaremos de matarnos por una planta que en USA produce 25,000 millones de dólares al año y mejora la salud del consumidor. No entiendo en qué mejora la salud del consumidor, doctor Fernando. Hay muchos estudios. El cannabis sí. No la marihuana, no el uso de la marihuana. Un subproducto de la marihuana es la marihuana medicinal. La marihuana medicinal es excelente. Pues lo mismo que la morfina es excelente, pero no para volverse adicto a ella, que son dos cosas completamente distintas. La marihuana recreativa es una barbaridad. Lean Las llaves falsas de José Vélez Sáenz. Léanla, si es que pueden conseguir ese libro. Sería maravilloso. Nos quieren llevar es por el camino de la marihuana con fines recreativos. Claro, sí. La cocaína también recrea mucho. Y todos los estupefacientes recrean mucho. La gente se siente muy bien un minuto y desgraciada el resto de su vida. Qué dolor. Qué dolor. Bueno, estamos esperando al doctor Jorge Enrique Bedoya, parece que ya lo tenemos, presidente de la Sociedad de Agricultores, porque nos hablan de otra reforma agraria. Y una reforma agraria ya la tuvimos, ya la vimos, ya la padecimos. La reforma agraria del doctor Carlos Lleras Restrepo. Ahora tendremos la reforma agraria de Cecilia López, que fue parte también de todo este proceso. En un minuto estaremos. Dicen los del sector del petrismo que no es una reforma agraria de los años 60, sino que es una reforma agraria de acuerdo con lo pactado con las FARC en La Habana. Pero resulta que lo pactado con las FARC en La Habana es más o menos lo mismo de la reforma de los 60. Bueno, vamos a ver cómo la plantean. Bueno, mientras no les reformen coca, ellos no tienen problema en que reformen todo lo demás. Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, estará con nosotros en un minuto.